En Reflexiones Intempestivas, esta vez nos toca tocar un tema que es a su vez ideológico y podría ser de una especie de antropología política, pero también de una antropología filosófica. Pero está mejor situado en las teorías nómadas, donde Mil Mesetas, Gilles Deleuze y Félix Guattari plantean el tema desde el punto de vista de la territorialización, desterritorialización, reterritorialización. Y tiene que ver con estos hitos o estos referentes de la configuración de la ideología imperialista. Salvajes, bárbaros, civilizados. Podemos decir que en el siglo XIX se construye toda una ideología del imperialismo. Es decir, de este imperialismo moderno, que tiene que ver con la articulación entre Estado y capital financiero y geopolítica de las potencias industriales en ese entonces, que buscan fundamentalmente la dominación mundial o irradiar su propia dominación y establecer condiciones favorables geopolíticas para su propio desarrollo económico. Bueno, la ideología imperialista se constituye como un eje importante en la historia. La historia que tiene una pose científica, pero también obviamente hay ciencias humanas, ciencia histórica, en el sentido de que sí recurren a las fuentes, pero además se remontan a la hermenéutica y de la hermenéutica tratan de interpretar y hacer una historia, es decir, un relato, una narrativa histórica apropiada que interprete las sociedades que habían desaparecido las antiguas y las sociedades que están desapareciendo, sobre todo en términos de lo que se va a considerar el folclore. Muy bien, pero la historia como tal, tiene como objetivo más importante la legitimación de la dominación mundial, a partir precisamente de esos criterios de disociación y de separación entre salvajes, bárbaros, civilizados, que ya la antropología había manejado y que obviamente de alguna manera el discurso eh, colonial también había manejado. Pero en la medida que se van articulando y en una narrativa termina conformando una ideología imperialista. Y esta ideología imperialista tiene que ver básicamente con esa disociación, esa separación, esa distinción, esa economía política, podríamos decir, imperialista, de salvajes bárbaros civilizados. Bueno, los salvajes, ¿quiénes son los que supuestamente no tienen ningún vínculo con la civilización? No son agricultores, son fundamentalmente cazadores y recolectores y nómadas. Es decir, en este terreno se habría establecido, según Deleuze y Guattari, la territorialización, que quiere decir la codificación con la sangre en la tierra, es decir, la codificación de los clanes, la clasificación de las descendencias en su vinculación territorial. Es decir, podemos hablar de la emergencia, si ustedes quieren, de los mitos más antiguos, de los simbolismos más antiguos, ritos y ceremonias. Es decir, están haciendo una codificación y esta codificación tiene que ver con una territorialización. Es decir, las sociedades nómadas estarían territorializando, a pesar de que paradójicamente se mueven, se movilizan, recorren, es decir,
asumen un espacio de desterritorialización. Muy bien, digamos, la perspectiva de Deleuze obviamente está criticando este concepto o este enunciado, pero también este prejuicio de salvajes. La misma antropología estructural ya va a criticar estas apreciaciones inaugurales e inocentes y pueriles de las primeras antropologías. Entonces estamos ante una deconstrucción, si podemos usar el término derridiano, de parte de Deleuze, de estos conceptos y a su vez prejuicios, que van a formar parte de la ideología imperialista. Entonces los salvajes corresponderían en la ideología imperialista a los incivilizados, en tanto que los bárbaros son civilizados, pero son civilizaciones antiguas, son civilizaciones precapitalistas y no capitalistas, son civilizaciones que son bárbaras en la medida que no solamente no hablan el lenguaje de los civilizados, sino que son civilizaciones atrasadas, todavía vinculadas a sus propios mitos, prejuicios, cultura, que no ha asumido un comportamiento civilizado moderno que quiere decir la disociación entre lo sagrado y lo profano, para decirlo de ese modo, desde la perspectiva de la antropología estructural. Entonces estaríamos asistiendo a la desacralización y a partir de esta desacralización asistiendo precisamente a partir de esta economía política que disocia lo sagrado de lo profano al nacimiento de la civilización moderna, que conocemos, es una civilización basada fundamentalmente en el modo de producción capitalista y que se conforma como un sistema mundo capitalista, y se conforma como un sistema mundo capitalista sobre todo a partir de la conquista y la colonización, de las oleadas de conquista y las oleadas de colonización. Entonces, los bárbaros, bueno, pero los bárbaros, desde el punto de vista deleuziano, implican una desterritorialización, una primera desterritorialización. Es decir, una territorialización, si ustedes quieren, desde, como doble codificación, porque sobre los códigos nómadas, sobre los códigos clánicos, se van a conformar otros códigos, donde el déspota, el primer incestuoso, el monarca, el rey, asume el papel de codificador supremo y por lo tanto se apropia de los propios códigos nómadas, de los propios códigos guerreros, porque para Deleuze y Guattari los, los verdaderos guerreros, los guerreros inaugurales, los guerreros son estos, cazadores y recolectores. Es decir, los guerreros y las verdaderas máquinas nómadas son las máquinas de guerra. Son las verdaderas máquinas de guerra son las máquinas nómadas. Son los recorridos nómadas. Entonces, desde esa perspectiva, lo que estaría haciendo es una territorialización de segundo orden. O si ustedes quieren, inclusive para simplificar, podemos decir que asistimos, digamos, a una codificación territorial con las sociedades nómadas y a una territorialización plena, despótica y después imperial en la etapa esta, donde, digamos, un código codifica a su vez otros códigos y por lo tanto hay una especie de doble código, de metacódigos, y metacódigos que están básicamente, si ustedes quieren, legitimando simbólicamente el dominio del déspota, el dominio de la casta suprema. Es decir, porque en las sociedades nómadas hay un acuerdo entre clanes, hay un acuerdo entre jefes, hay una especie de alianza entre castas, alianzas territoriales, pero también una filiación territorial que se establece y se afirma simbólicamente en los códigos.
pero en el caso de la doble codificación estaríamos asistiendo precisamente a un fenómeno que podemos llamar una territorialización plena, una territorialización pero donde los códigos del déspota se apropian de todo el territorio y convierte a los súbditos en deudores infinitos, porque donde viven es propiedad del déspota, donde viven es propiedad del emperador, sobre todo tratándose de los tributos de los pueblos conquistados o asimilados al imperio. Inclusive las noblezas asimiladas al imperio que terminan en una especie de alianza forzada con la casta dominante. Entonces, de la alianza se salta fundamentalmente al dominio, al predominio de la casta privilegiada, que sería una de las castas que rompen el pacto de alianzas. Entonces estamos ante los bárbaros. Ahora, cuando se produce, digamos, la civilización moderna, no vamos a entrar a los detalles históricos, que, bueno, gente que ha estudiado los conoce, pero que de alguna manera es parte de las narrativas que se han hecho sentido común a estas alturas del partido. La civilización moderna establece un fenómeno también paradójico, como hemos dicho al principio. Fenómeno paradójico porque en realidad el capitalismo se da lugar a partir de la decodificación y la desterritorialización supremas. Es decir, libera nuevamente el contenido atrapado por los propios códigos. Es decir, se libera el mercado, si ustedes quieren, y toda la economía moderna a partir precisamente de la liberación respecto al déspota, al imperio, a los monarcas, a las ciudades-estado donde están manejadas y dominadas por reyes de estas ciudades-estado. Entonces sí, hay una liberación, si ustedes quieren, de los burgos, estas ciudades que eran ciudades mercantiles, y a partir de esta expansión lo que tenemos fundamentalmente es una desterritorialización, una decodificación, si ustedes quieren, una deculturación respecto a las culturas antiguas. En ese sentido, el capitalismo es pues rizomático, es decir, fluye. Como dice la frase de Marx, que es una paráfrasis de La Tempestad de Shakespeare, la modernidad es cuando todos los sólidos se desvanecen en el aire. Entonces, asistimos pues a una decodificación, una desterritorialización y una liberación de las fuerzas y una apertura a varias posibilidades culturales, de representaciones sociales y colectivas y creativas. Es decir, hay una abolición de los valores y de las instituciones, de los valores antiguos y de las instituciones antiguas. La sociedad moderna nace a partir de esta desterritorialización suprema, que Deleuze metafóricamente llama la desertificación, el desierto, la conformación del desierto, porque es un solo espacio, un espacio plano. Es decir, lo que logra el mercado y la economía capitalista es un aplanamiento, digamos, del territorio, una borradura de sus accidentes y sus espesuras para moverse fluidamente como flujos mercantiles, como flujos comerciales, como flujos económicos y recorridos económicos, donde se va a realizar la ganancia. Bueno, pero lo paradójico sucede de la siguiente manera. Es decir, una vez que es una sociedad que puede vivir sin el Estado, porque la decodificación y la desterritorialización implican eso. Es decir, el desmontaje, si ustedes quieren, usando otro término de Derrida, la diseminación del Estado. Si la sociedad apunta a eso, por eso, digamos, el proletariado, que es una clase sin clases, que no es clase, que es el fin y la clausura de todas las clases, que es la clase, entre comillas, que va a liberar a todas las clases de la dominación capitalista, de la explotación del trabajo y de la dominación de otras formas de explotación. Entonces,
este proletariado que es precisamente el supremo flujo, la fuga, las líneas de fuga, la suprema línea de fuga respecto de precisamente a toda institucionalidad y a toda codificación, a toda estatalización. Este proletariado se convierte precisamente en una figura alterativa. Sin embargo, la forma como las clases dominantes, y en este caso la clase dominante, la burguesía, que es el antípodo, el contraste, la contradicción respecto a la otra figura que es el proletariado. La burguesía que se apropia, y para apropiarse tiene que legitimar, y para legitimar tiene que volver a codificar, y para volver a codificar tiene que volver al dominio, necesita la instrumentalidad. Entonces revive el Estado oriental. Es decir, lo paradójico es de que las sociedades europeas que asisten a este tipo de nacimiento del capitalismo, uno de los nacimientos, porque el nacimiento más importante se va a dar con la conquista de Abya Yala. El mundo es mundo, y el mundo es mundo moderno desde la conquista de Tenochtitlán. Entonces, cuando ocurre esto, se produce precisamente un paradójico desencuentro, un paradójico retorno al Estado, a la codificación, es decir, a la ideología como economía, por ejemplo, ya no como religión, sino como economía. La ideología como ideología liberal, es decir, la justificación del retorno del Estado, que es una regresión, en términos del Estado de Derecho, como si el Estado de Derecho representara las libertades, cuando en realidad las limita las libertades que se han desatado a partir de las revoluciones y a partir, sobre todo, en el substrato de las revoluciones sociales y políticas, de esta decodificación constante, de esta liberación de fuerzas, que podríamos decir, desde la perspectiva spinociana, de esta liberación de la potencia social. Entonces, de manera, si ustedes quieren, figurativa, desesperada, la burguesía va a optar por una regresión y un retorno. Va a optar por un conservadurismo en este escenario revolucionario, en este escenario iluminista que es la crítica, en este escenario de desterritorialización suprema, y va a revivir el Estado oriental, el Estado despótico, en forma de Estado de Derecho. Esos son los civilizados desde el punto de vista de Deleuze y Guattari. Fíjense, digamos, por dónde va la crítica, es decir, la crítica va deconstruyendo, desmontando la ideología imperialista, que muchas veces se disfraza de antropología cuando habla de salvajes bárbaros civilizados, y que se llama, ese desmontaje precisamente nos muestra el núcleo de los prejuicios, desnuda esta ideología. Es decir, en el núcleo de estos prejuicios imperialistas precisamente está el miedo al otro, a la alteridad, a la otredad. Lo más extraño es que a la vez que los conquistan otros territorios y otros pueblos y otras sociedades, y terminan fragmentando a otras civilizaciones, las civilizaciones antiguas, y las terminan incorporando como fragmentos a la propia cultura moderna, por así decirlo. En esa misma medida, en la medida que se produce todo este fenómeno de reterritorialización, porque sería una reterritorialización vía Estado, ¿no?, vía ideología, vía sistema mundo, en este proceso de reterritorialización se pone en evidencia precisamente algo que está, digamos, en lo vernacular, en las cavernas mismas del alma moderna, que son los miedos a la alteridad. Es decir, el sujeto moderno sería un sujeto esquizofrénico, como dice Deleuze, en la medida que asiste precisamente esta desvalorización y transvalorización de los valores, a esta decodificación suprema, a esta desterritorialización, pero a su vez, en la medida que no termina de liberarse y liberar toda su potencia creativa, guarda, digamos, esos núcleos vernaculares de miedo a la alteridad, a la otredad.
es decir, defiende su antropocentrismo, su egocentrismo y su etnocentrismo, precisamente enmascarando estos miedos con narrativas. Y la narrativa imperialista es esta, es una narrativa que se transmite a través de una cierta historia oficial y una cierta historia universal que se transmite allí y van a legitimar o buscar la legitimación precisamente de las dominaciones a partir de esta distinción de esta economía política que nombra lo salvaje, eh, lo bárbaro y lo civilizado. Bueno, esa es la parte que corresponde a la exposición teórica, que también es una exposición crítica, obviamente desde el punto de vista de la hermenéutica crítica, pero lo que nos interesa ahora es por qué estos términos se han vuelto en momentos singulares como el que estamos viviendo en una coyuntura en el contexto de la crisis ecológica, de la crisis del sistema mundo capitalista, que en el fondo es una crisis de sobreproducción, pero que se difiere, se dilata esta crisis a partir de crisis intermitentes financieras. Entonces, en este contexto, ¿por qué vuelve en coyunturas como las que estamos viviendo? Es decir, crisis múltiple del Estado-Nación, pero también pugna ideológica y política entre neopopulistas y neoliberales. Es decir, lo que queda de los viejos socialismos reales y del viejo liberalismo, redituados en estas versiones y en plena crisis social y política, y también institucional, es decir, del Estado de Derecho, pero sobre todo del Estado como tal, del Estado-Nación, con toda su institucionalidad. ¿Por qué vuelven? ¿Por qué vuelven en el manejo mediático, en el manejo de las redes, en el manejo que no podríamos hablar obviamente de narrativas, porque no llegan a ser narrativas, son balbuceos, en estos balbuceos que se transmiten en las redes? ¿Por qué vuelven? ¿Por qué se califica de salvajes a unos conjuntos y grupos sociales? Porque están en desacuerdo con lo que está pasando, por sus comportamientos, por sus actitudes. Bueno, esos comportamientos y actitudes son las excusas que usan para nombrarlos como salvajes. Pero obviamente lo que hay que traer como anotación es que cuando hablan de salvajes desconocen toda la tradición y la arqueología de estos términos que tienen que ver con una cierta antropología en los comicios mismos del imperialismo. Usan salvajes sencillamente para referirse a ciertos comportamientos que les parecen desbordantes. Es decir, es un uso inapropiado, inocente, pueril, pero que se usa y que quiere tener efectos políticos, de descalificación sobre todo. Bueno, lo que menos usan es bárbaros. No entienden que hay la figura de los bárbaros, y cuando no entienden que hay la figura de los bárbaros es por la misma razón por la que usan de manera tan pueril el término de salvajes. Entonces, pero se supone en estas alocuciones banales que los que emiten este tipo de discursos son los civilizados, sin entender también qué se entiende por civilizado en términos de la civilización moderna. En todo caso, habría dos sujetos civilizados en la civilización moderna, teniendo en cuenta solamente ese corte metodológico que es el modo de producción capitalista. Dos clases. Los modernos, los civilizados, serían los burgueses y los proletarios. Los demás son premodernos y serían bárbaros. Es decir, las clases medias serían bárbaras, barrocas. Pero en cambio los burgueses y los proletarios sí son modernos y serían civilizados. Pero digamos no se llega a este grado de conciencia histórica, social y cultural, pero se usa. Pero lo que nos interesa no es tanto descalificar a esta gente, lo menos que nos interesa es descalificarlos, porque nuestra postura no es la de descalificación, sino de deconstrucción de discursos, de construcción de lenguajes gestuales, de poses. Eso es lo que nos interesa hacer.
Y en ese sentido, lo que estamos mostrando más bien es de que estos usos también retornan a estas cavernas, a estos prejuicios vernaculares, estos miedos atroces, a estos fantasmas que todavía quedan en el sujeto, pero el sujeto más antiguo, en los estratos y en los sedimentos más antiguos del sujeto. Es un sujeto aterrado, no solamente es un sujeto desgarrado, según la acepción de Hegel. El sujeto desgarrado para Hegel, el sujeto que no resuelve sus contradicciones y se desgarra. Es un sujeto desdichado, es una conciencia desdichada. Y no es exactamente solamente este sujeto, sino hay un sujeto aterrado en el fondo, un sujeto que tiene miedo a la vida, pero también miedo a sí mismo, miedo al otro, pero también miedo a la mujer. Es decir, la masculinidad en su plena, exuberante, desnuda vulnerabilidad. Entonces estamos asistiendo precisamente a una cosa que vamos a llamar de manera hipotética, interpretativa, al descalabro de esta ideología, al fin de los estertores, de los alargues, de los entornos de esta ideología imperialista que se dio en el siglo XIX y que se alargó de alguna manera durante el siglo XX, pero con transformaciones narrativas y que termina a reactualizarse con pretensiones técnicas en el neoliberalismo y que hoy reaparece ya no en sus versiones trabajadas, discursivas, como en el caso del neoliberalismo, sino aparece en sus versiones balbuceantes de gente que tiene miedo. Entonces, esa es nuestra conclusión. Aquí terminaríamos esta exposición como crítica de estos balbuceos sobre salvajes, bárbaros, civilizados.